Sí, es. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a todos los que están aquí por esos esfuerzos comunes y les prometo que ser unidos podemos garantizar la paz justa para todas las naciones. La unidad no puede prevenir la guerra. Puede prevenir la guerra. Damas y caballeros, señor secretario general, señor presidente, compañeros líderes. Este llamado. Ha habido tantas guerras, pero no ha habido una tan activa defendiéndose ante las agresiones. En muchos casos, la guerra de campo, la guerra final, es una última guerra, podría impedir que nos reunamos todos acá. Esta guerra mundial es considerada una guerra nuclear. Un conflicto que nos puede llevar en camino a detonar armas nucleares. Hay otras guerras que se han visto menos aterradoras comparadas con la amenaza de lo llamado como los grandes poderes disparando armas nucleares. El siglo XXI pensó que el mundo debía restringir el uso de armas de destrucción masiva, no desplegarlas. Evitar la proliferación, no amenazar y no probar, sino promover un desarme nuclear completo. Francamente, es una buena estrategia, pero no debe ser la única estrategia para proteger al mundo de la guerra final. Ucrania cedió todo su arsenal nuclear. El mundo decidió que Rusia debería convertirse en un tenedor de este poder. Aún así, la historia muestra que fue Rusia el que desarmó el armamento nuclear, desmontó el desarme nuclear en los 90. Rusia lo está disolviendo ahora. Los terroristas no tienen derecho a sostener armas nucleares, ningún derecho. Ciertamente, las armas nucleares no son las que más aterran ahora. Aunque las armas nucleares están ahí todavía, la destrucción masiva está ganando impulso. El agresor está utilizando muchas otras cosas como armas. Y no las usan solamente contra nuestro país, sino contra todos los países de ustedes también. Compañeros líderes, hay muchas convenciones que restringen las armas, pero no hay ninguna restricción real sobre instrumentalización de las cosas. Primero, quiero darles un ejemplo. La comida. Desde el inicio de la guerra a gran escala, la importación ucraniana en el Mar Negro ha sido bloqueada por Rusia. Hasta ahora, nuestros botes siguen siendo blanco de misiles y drones. Es un intento claro de Rusia para instrumentalizar la carencia alimentaria en el mercado global a cambio de reconocimiento de algo, sino todo el territorio capturado. Rusia está incrementando los precios alimentarios como armas. El impacto se siente desde la costa atlántica de África hasta el sureste de Asia. Y esta es la escala de la amenaza. Yo quisiera agradecerle a aquellos líderes que respaldaron nuestra iniciativa de grano del Mar Negro, un programa desde Ucrania. Muchas gracias. Se ha convertido las armas, la alimentación como arma. ¿Qué tan importante es hacer productos ucranianos disponibles en el mercado, desde Algeria hasta España, de Indonesia hasta China? Incluso ahora, cuando Rusia ha minado la iniciativa del grano del Mar Negro, estamos trabajando para asegurar que haya estabilidad alimentaria. Espero que muchos de ustedes se unan en estos esfuerzos. Lanzamos un corredor temporal desde nuestros puertos y estamos trabajando muy duro para preservar las rutas terrestres para las exportaciones de grano. Es alarmante ver cómo algunos de nuestros amigos en Europa juegan a la solidaridad en el teatro político
haciendo importante el grano, pero también juegan su propio rol. Ellos están ayudando a establecer un escenario para el actor de Moscú. En segundo lugar, la instrumentalización de la energía. Muchas veces el mundo ha presenciado a Rusia utilizar la energía como un arma, el petróleo, el gas, para debilitar a los líderes de otros países. Cuando vienen a hacer reclamos y ahora, esta amenaza es mucho mayor. Rusia está instrumentalizando la energía nuclear. No solamente está diseminando su construcción poco confiable de plantas nucleares, sino que también está convirtiendo las otras plantas nucleares de otros países en armas y en bombas. Miren, lo que Rusia le hizo a nuestra planta de Zaporizhia. La bombardeó, la ocupó y ahora quiere frustrar a otra gente con amenazas nucleares. No se puede reducir armas nucleares cuando Rusia está instrumentalizando las plantas nucleares. Es aterrador. La seguridad global, la arquitectura de seguridad global no ofrece ninguna respuesta ni protección en contra de una amenaza tan traicionera de radiación. No hay ningún tipo de responsabilidad por el soborno con este tipo de amenazas radioactivas. Este tipo de ejemplo que establece para los niños, bueno, donde hay grupos terroristas, se ataca a los niños también para poner presión sobre sus familias y sobre las sociedades. Pero nunca antes el rapto masificado había hecho parte de una política gubernamental. Hasta ahora, conocemos los nombres de decenas de miles de niños y tenemos evidencia en cientos de miles de otros secuestrados por Rusia en territorios ocupados de Ucrania y luego deportados. La Corte Internacional Criminal estableció una orden de arresto para Putin por este crimen. Estamos intentando hacer que los niños vuelvan a casa, pero el tiempo está pasando. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con ellos? Esos niños en Rusia están aprendiendo a odiar a Ucrania y todos los lazos con sus familias están rotos. Eso es claramente un genocidio. Cuando el odio es instrumentalizado en contra de una nación, nunca para ahí. Cada década, Rusia empieza una nueva guerra. Partes de Moldova y Georgia siguen ocupadas. Rusia hizo que Siria fuera en ruinas. Y si no es Rusia, son las armas. Si no fuera por Rusia, las armas químicas nunca hubieran sido utilizadas en Siria. Rusia casi que ha absorbido a Belarus. Es obviamente una amenaza sobre Kazajstán y otros países del Báltico. La meta de esta guerra, la actual, contra Ucrania, es convertir nuestra tierra y nuestro pueblo, nuestras vidas, nuestros recursos en un arma en contra de ustedes, en contra de las leyes internacionales y del orden mundial. Hay muchos asientos en este salón que podrían vaciarse si Rusia tiene éxito con su agresión traicionera. Damas y caballeros, esta agresión causa ruinas. Los resultados son similares a los atómicos. Nosotros estamos viendo villas en Ucrania destruidas por la artillería rusa. Destruidas completamente. Hemos visto la guerra hecha por drones. Conocemos los efectos posibles de diseminar la guerra en el ciberespacio. La inteligencia artificial puede ser entrenada para combatir bien antes de que pueda ayudar a la humanidad. Gracias a Dios, la gente aún no ha decidido utilizar el clima como un arma, incluso aunque la humanidad está fracasando en estas políticas climáticas y sus objetivos. Esto significa que el clima extremo seguirá impactando la vida global normal y algunos estados malvados utilizarán estos resultados como armas y los instrumentalizarán. La gente en las calles de Nueva York y en otras ciudades del mundo
salen a protestar por el clima. Nosotros las hemos visto. Cuando la gente en Marruecos y en Libia y otros países mueren como resultado de desastres naturales, cuando las islas y países desaparecen bajo el agua, y cuando los tornados y los desiertos siguen avanzando hacia territorios nuevos, y cuando todo esto está ocurriendo, un desastre no natural en Moscú decidió lanzar una gran guerra y asesinar a decenas de miles de personas. Tenemos que detenerlo. Debemos actuar de manera unida para vencer a este agresor y enfocar todas nuestras capacidades y toda nuestra energía en enfrentar estos desafíos. Las armas nucleares están retenidas, así como debe ser el agresor. Todas estas herramientas de la guerra, cada guerra puede hacerse final, pero requiere de nuestra unidad para asegurarnos que la agresión no ocurra de nuevo. No es un diálogo entre los supuestos grandes poderes que se reúnen detrás de ciertas puertas cerradas, los que garanticen que se acaben las guerras. Todos tenemos que hacer una guerra para la paz. El año pasado presenté las guías de la fórmula de paz de Ucrania en la Asamblea General de la ONU. Después, en Indonesia, presenté la fórmula completa. Y en el año anterior, esta paz de fórmula se ha convertido en la base para obtener la arquitectura de seguridad actual. Ahora podemos volver a la vida la Carta de las Naciones Unidas y garantizar el poder completo para que el orden mundial se sostenga basado en reglas. Ocurrió una reunión especial del Consejo de Seguridad y lo principal fue que no se trató solamente de Ucrania. Más de 140 estados, las organizaciones internacionales han respaldado la paz, la fórmula de paz de Ucrania, completa o en partes. Esta fórmula se está haciendo global. Habla de soluciones y de pasos que resuelven todo tipo de instrumentalización que Rusia utiliza contra Ucrania y otros países y que podrían ser usadas por otros agresores. Miren, por primera vez en la historia moderna, tenemos una oportunidad real de acabar con la agresión en los términos de la nación que fue atacada. Esta es una chance real para que cualquier nación se asegure de que la agresión en contra de su Estado, si ocurre, Dios no lo permita, termine, no porque su tierra fue dividida y usted fue forzado a someterse a la presión militar o política, sino porque su territorio y su soberanía será completamente restaurada. Lanzamos el formato de reuniones entre consejeros de seguridad nacional y representantes diplomáticos. Charlas importantes y consultas ocurrieron en Hiroshima, en Copenhague y en Jeddah sobre la implementación de la fórmula de paz. Y estamos preparando una cumbre de paz global. Y los invito a todos ustedes que no toleran ninguna agresión, para prepararse de manera conjunta, para preparar esta cumbre. Y también lidiar con estos esfuerzos, evitar estos esfuerzos que ocurren detrás de las escenas. El mal no puede merecer confianza. Pregúntenle a Prigozhin si Putin cumplió sus promesas. Por favor, escúchenme. Dejen que la unidad decida todo de manera abierta y transparente. Mientras Rusia está empujando al mundo a una guerra final, Ucrania está haciendo todo para asegurar que después de la agresión rusa, nadie en el mundo se atreva a atacar a ninguna nación. La instrumentalización debe ser acabada. Los crímenes de guerra deben ser castigados. La gente debe volver a casa. Y el ocupante debe volver a su propia tierra. Debemos estar unidos para lograrlo. Y lo lograremos. Slava Ucrania.